¿Puede usted diferenciar cuando hay una doctrina torcida? Cuando alguien le está hablando de algo de la Biblia y usted dice, eso no es así. Tenemos que estudiar mucha Biblia, involucrarnos en la Biblia, porque a cada momento, aún hermanos en Cristo, vienen con torceduras y uno se queda asombrado de dónde lo sacaron. Pero hay muchos que por su falta de conocimiento se van detrás de herejías. Bienvenidos, estamos con la lección número 4 y hoy vamos a estudiar Gálatas 1 del versículo 10 hasta el 24. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El resumen de la lección anterior, ¿se acuerda? Lo tenemos en la palabra anatema. Pablo fue bien drástico. El evangelio es por gracia, gracia sola, sin añadiduras. Y quien le añade algo a la gracia del Señor, cae bajo el anatema, cae bajo la maldición de Dios. En el tiempo de Pablo estaban los judaizantes. Hoy tenemos las sectas que han torcido la palabra pura del Señor. El versículo 10 dice, busco ahora el favor de los hombres. Al entrar a este verso, podemos darnos cuenta, hermano, que había personas acusando a Pablo, fíjese, de quedar bien con algunas personas, por tener algo en su apoyo, quedando bien para adular a las personas. Imagínense pensar eso del apóstol Pablo, aunque tuvieran cosas malas, disimularlas. Querían desprestigiar al apóstol Pablo para que las doctrinas torcidas que ellos llevaban, entonces tuvieran cabida. Pablo enfatiza, ¿acaso yo quiero agradar a la gente? De ser así, yo no sería siervo del Señor. ¿Por qué? Porque lo estaría traicionando. Agradar a otros y no al Señor de la gracia. A Pablo no le importaba qué dijera la gente con tal de agradar al Señor. Y Pablo fue drástico en Corintios. Cuando apareció un caso grave, pero grave de pecado, él dijo, echen a ese individuo y que se muera físicamente como una disciplina de Dios. Pablo fue bien drástico al defender la pureza doctrinal también. Así es que él no puede estar a favor de la gente, quedar bien con la gente para ganarse algún favor. Eso era imposible. Pero siempre había alguien que estaba acusando al apóstol Pablo. Muy bien, creo que debemos aprender, hermanos, a vivir una palabra. Óigala, por favor. Definidos. Usted y yo tenemos que ser definidos por Jesucristo. ¿A cuántos patojos? Pues sos evangélico. Así dicen. Mis papás me llevan. Qué triste, ¿verdad? Que no podemos decir, sí, pero yo soy evangélico, yo tengo a Cristo en mi corazón. Bueno, Pablo aquí en el versículo 10 dice, yo no busco el favor de los hombres, sino yo dejaría de ser siervo de Dios. Yo sirvo a mi Señor. Ahora entramos al versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Hermano, Pablo nos da la gran enseñanza, hermano, de el gran pecado que había contra el apóstol Pablo era contra las personas, enseñar doctrinas que el Señor no dijo. El evangelio anunciado por mí no es de hombre. Fíjese esto, es interesante. La base de la seguridad del apóstol Pablo, hermano. Dios mismo le enseñó a Pablo la doctrina. No fueron hombres, o sea, no fueron siervos de Dios, como muchos de nosotros así hemos aprendido de otros siervos de Dios. A mí no me enseñó ninguno, fue directamente el Señor. No fue por intervención de alguna persona. Por ejemplo, que él haya hablado con los discípulos de Jesucristo y que ellos le enseñaron toda la doctrina y entonces él ya principió a predicarla. Y esto que Pablo aquí está diciendo es una cláusula para autenticar que él sí era apóstol de Jesucristo. En 1 Corintios 9 había gente que decía, ese no es apóstol, hombre, porque nunca estuvo con Jesús. Y él pone las cláusulas del apostolado. Conocer personalmente a Jesús, cara a cara. Segundo, ser enseñado personalmente por Jesús.
tanto que he insistido. A mí Jesús personalmente no me ha enseñado la palabra. A mí el Espíritu Santo me enseña la palabra a través de lo que ya está escrito. Pero Pablo fue enseñado directa, personalmente por Jesús. Y él habla con tanta autoridad diciendo que de veras el Señor fue el que le mostró la palabra al apóstol Pablo. Él no fue enseñado por hombres, ni fue a visitar a los siervos de Dios, porque a él le enseñó Jesucristo. Hermano, Pablo reveló mucha más doctrina que todos los apóstoles. Fíjese usted, esa es una cosa también impresionante, hermano. A Pablo como que Dios le dio más revelación. De hecho, hay 14 cartas de Pablo, 13 o 14 con Hebreos. Pedro escribió 2 cartas pequeñas, Juan escribió 3, Judas, Santiago escribieron una pequeña, pero Pablo escribió 13 o 14. Una exageración. Dios le reveló mucho más al apóstol Pablo. Y recuerdan ustedes que el apóstol Pablo, él dice, yo no miento, a mí Dios me lo reveló. Y una cosa bien linda, si usted se da cuenta, que el apóstol Pablo usa una expresión, he aquí os digo un misterio. Y usa un misterio, como que Pablo fue el instrumento de Dios para revelar misterios, cosas que estaban ocultas y que ahora habían quedado bien claras con la palabra del Señor. Entonces Pablo dice un misterio. A Pablo Dios le enseñó un montón, toda la revelación que tenemos, toda la enseñanza doctrinal de la iglesia. En su mayoría es el apóstol Pablo. Solo imaginemos, quiero que veamos cuando Dios revela. Como el apóstol Juan, cuando él se puso a escribir el Apocalipsis, si hubiera sido de Juan inventar, pero qué mente sería, qué imaginativa, ¿verdad? La de Juan escribir el Apocalipsis. Eso es imposible. Juan escribió Apocalipsis porque Dios directamente, el Señor Jesús, se lo reveló. Gracias a Dios por ello. Así está Pablo defendiendo que su apostolado incluso no fueron hombres, aunque es normal que lo que le enseñaran fue Jesucristo mismo. Mucha bendición del Señor, ¿verdad? Así es que cuidado con las torceduras diabólicas que aparecen por ahí de gente que está completamente distorsionada, hermano. Tenemos que conocer la palabra de Dios, hermano, y esperar que haya gente que nos enseñe, pero correcta la palabra, sin distorsionarla, hermano, una correcta interpretación. En el versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otra vez, ya lo mencioné. Pablo habla con autoridad diciendo, a mí Jesucristo personalmente me enseñó. Y aquí es donde a Pablo lo acusan también de mentiroso. Dice, ese se está inventando todo lo que inventa. Dice que Jesucristo le habló y le enseñó todo. Pero si Jesucristo ya se fue al cielo, los apóstoles con que estuvieron con él, ¿o sí? Miren cuánta acusación contra el apóstol Pablo. Y todo porque él está defendiendo el evangelio por la gracia sola, por revelación, revelación. Y me gusta esta palabra revelación que aquí dice el apóstol Pablo. Es como apocalipsis, descorrer el velo para que usted mire la claridad. Bueno, ahora escuchamos a Pablo haciendo un recordatorio de aquí en adelante, recordándonos de dónde viene él. ¿Cuál es el pasado de Pablo? Miren, a mí me impresiona cuando Pablo habla, si usted lo mira detenidamente, ¿por qué cuenta toda su historia del pasado? Porque él dice, yo estuve en el judaísmo, yo defendía el judaísmo a muerte, y ahora que vengo a Jesucristo, yo podría en la enseñanza meter el judaísmo en el que yo estuve, pero el Señor me enseñó que el judaísmo queda aparte y que la gracia es sola. Entonces él viene con esa autoridad a decirles de dónde venía el apóstol Pablo. Él venía de veras del judaísmo, bien involucrado, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
El apóstol Pablo fue en algo tremendo. En otro tiempo, cuando estaba metido en el judaísmo, cuando él era como fariseo, defensor de la ley, ¿verdad? Su vida estaba basada en la justicia por obras. Dice, perseguía, era un actuar persistente, continuo, buscando a los cristianos hasta el extremo de exterminarlos. Él quería exterminar a esa raza, ese grupo de pensamiento. Lea Hechos 8, 1 al 3, cuando principia el joven Saulo a perseguir a los cristianos. Y el versículo 14 dice, y en el judaísmo, su forma de vivir de Saulo, sus creencias era de justificarse por medio de las obras. Y dice, yo aventajaba. Aventajar es correr con todas sus fuerzas, ir adelante. Imaginen a Pablo encabezando al grupo de líderes que querían acabar con el cristianismo. Oiga esto, el cristianismo era reciente, acababa de principiar. Hay que acabar con esa herejía, decía Pablo, hay que acabar con todos esos. Él iba adelante persiguiendo a los cristianos porque era mucho más celoso, dice, dispuesto a llegar al extremo de matar a los cristianos. Lea desde 8.1, lea 26.11 de Hechos, ahí él narra cómo llegaba al extremo de querer acabar con el cristianismo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, enseñanzas recibidas de sus maestros sobre la ley. Versículo 15, gloria a Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí hay una enseñanza bien linda, hermano. Primero dice, gracias a Dios que hubo un cambio, ¿verdad? Viene una cosa muy, muy linda y hay palabras, quiero que lo miremos por favor. Hay palabras en la Biblia que son demasiado profundas y que a veces los cristianos no las entendemos. No las entendemos, mis hermanos. Le voy a hablar, por ejemplo, a usted la justificación, la santificación, la elección. Cuántas palabras que están en la Biblia y que a veces ni se pueden interpretar o hay gente que no la puede explicar correctamente. Bueno, vamos a ver cómo dice Pablo. Él me apartó. Oiga, en Jeremías capítulo 1 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Antes de que fuera ya formado en el vientre de su madre, ya Dios tenía fichado a Jeremías como un gran siervo de Dios. Qué lindo es pensar en eso, que el Señor nos tiene a nosotros escogidos, elegidos, es otra palabra, elección, predestinación, otra palabra tremenda, hermano. Bueno, dice, y me llamó por su gracia. Me llamó, no tenía ningún mérito. Yo estaba en el judaísmo, creyendo que había que guardar la ley, persiguiendo a los que se habían apartado de eso para acabarlos. No tenía ningún mérito, pero el Señor lo llamó para que estuviera en su reino y para que él pudiera servir al Señor, así como lo hizo en el judaísmo. Bueno, revelar a su Hijo en mí, dice el versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué dice aquí? Ya lo he mencionado, que el apóstol Pablo, mis hermanos, él desde que aceptó al Señor Jesucristo, él allá en el camino a Damasco, ¿se acuerda? Se encontró con el Señor Jesucristo y él no fue inmediatamente a buscar personas para que le enseñaran lo que era el Evangelio de Jesucristo al que había conocido. Aquí está la palabra que le digo, elección, la palabra predestinación. Es actitud de Dios, obra de Dios, todo es de Dios, la elección. Cuando hablamos de elección es que Dios elige a una persona en su soberanía desde antes de la fundación del mundo. Ya lo vimos con Jeremías. Antes de que te formase en el vientre, yo ya te tenía fichado, le dice. Pero ¿cómo es eso? Quiere decir que cuando Dios, miren esta interpretación, se lo voy a explicar. Hay algunos que piensan que aquí está el montón de gente y viene Dios en su elección y dice, este sí, al cielo, este no, este al infierno, este al cielo, este al infierno. Eso no es elección.
La elección es dentro del montón de gente. Dios, que es soberano y que sabe el futuro, ya sabe quiénes, qué personas se van a entregar al Señor, y desde antes de la fundación del mundo ya los tiene elegidos. Así se lo pongo a usted de sencillo. Predestinación, predestino, es un destino establecido antes. Entonces yo soy predestinado para estar en el cielo con Jesús. ¿Pero por qué? No es que escogió a unos y a otros no, igual que la elección. No, a los elegidos el Señor ya les tiene un lugar en el cielo, la predestinación. Así es que cuidado con que alguien piense que la predestinación es que Dios escogió a estos sí, a estos no, a estos no, a estos sí. No, no es así. El Señor sabe, porque si no, entonces nosotros no estaríamos en el libre albedrío que tenemos de reconocer a Jesús. No sé si lo estoy enredando con este montón de palabras, pero es bueno porque Pablo dice, a mí el Señor me eligió y a mí el Señor me puso y yo no fui a buscar a ninguna gente. El Señor me enseñó la palabra para que yo le predicase entre los gentiles. El Señor lo llamó siendo un judío celoso de la ley judía. Ahora lo manda a predicar a los no judíos. Gracias a Dios, Pablo ganó un montón de judíos para Cristo, porque lo primero que hacía era entrar a las sinagogas y después ya llegaba el mensaje a los demás. Fantástico Pablo, pero Dios lo puso con un ministerio a los gentiles. Bendito sea Dios. Y ahora dice también, no consulté enseguida con sangre, carne y sangre. Ya lo dije, Pablo al aceptar al Señor Jesucristo no fue inmediatamente a buscar a hermanos, primero de la ciudad en donde estaba cerca, que era Damasco. Por ejemplo, Ananías, que oró para que pudiera ver cuando se le cayeron escamas de los ojos después de su encuentro con Jesús, ¿se acuerda? Él no buscó a Ananías para que le enseñara, no, todo lo recibió directo del Señor. Entonces Pablo, con toda esa autoridad que dice, yo recibí del Señor directa la enseñanza, y la enseñanza que le estoy enseñando no está torcida. La gracia sola, no podemos meter en lo que yo estuve. Yo estuve en el judaísmo, pero bien metido en el judaísmo. Yo era catalogado como irreprensible, dice, en guardar la ley. Él mismo lo dice, me consideraba irreprensible. Y ahora resulta que él dice, sin ley, solo Dios tuvo que habérselo enseñado. No consultó a ninguna persona, todo lo recibió directo del Señor. El versículo 17 dice, ni subí a los apóstoles, ¿verdad? Eso, no fui a buscar a Jerusalén a los apóstoles, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Aquí vuelve a decir, yo soy apóstol, porque yo cumplo los requisitos de apóstol. Ver personalmente a Jesús, no en sueños, personalmente, y ser enseñado personalmente por Jesús. Eso es el elemento. Y entonces dice, yo no fui a buscar a Pedro y a los demás allá a Jerusalén, no, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Miren, ni a Jerusalén para nada. Pablo, él recibió el mensaje directo del Señor. Hermano, los siervos que eran columnas del Evangelio, como el apóstol Pedro, Jacobo, el hermano en la carne de nuestro Señor Jesús, eran los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Lo lógico era que Pablo llegara y le dijera, señores, ahora yo soy de Cristo, enséñenme porque yo quiero compartir. No fue así. A Pablo Dios lo llamó especialmente y le enseñó qué autoridad tiene. Y ahora Pablo, que estuvo en el judaísmo, dice, no judaísmo, señores, es gracia sola. Y aquí los gálatas estaban ya con una torcedura terrible que los judaizantes estaban introduciendo. Después del versículo 18, después pasados 3 años, miren, no fue tan rápido que predicó, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Que dice Pablo, yo no subí directamente a verlos a ellos, primero el Señor me habló a mí. El Señor lo llevó a Arabia, dice al apóstol Pablo. Se dice que era un lugar desértico,
a donde Pablo se fue siendo Saulo, ya para conocer a Jesucristo. Y el Señor lo preparó ahí para luego retornar a Damasco, en donde estaba Ananías, ¿verdad? Él regresó a Damasco. Después ya el apóstol Pablo fue a visitar a Jerusalén, 3 años después, y se encontró con el gran líder Pedro y estuvo hablando con él. ¿Cuánto hablarían en 15 días sobre la verdad del Evangelio? ¿Cuánto confirmaron lo que Pablo recibió del Señor y lo que Pedro le decía? Que Pablo aclara y dice, no vi a los demás apóstoles, fíjese, no tuve tiempo de verlos. Estuve tan concentrado en hablar con Pedro, y solo habla de que encontró o que se juntó con un siervo de Dios. ¿Quién es? El hermano de Jesús, dice aquí, ¿verdad? Entonces, él estuvo con Jacobo, el hermano del Señor, versículo 19. Cuando habla del hermano del Señor, es otra enseñanza que tenemos que recordar. El Señor Jesucristo, hermano, tuvo más hermanos en la carne. El Señor Jesucristo es encarnación del Espíritu Santo con la bendita Virgen María. Pero la Virgen María con su esposo José, la Biblia dice que tuvieron varios hijos. Lea Mateo 13, 55 y 56. La gente decía, oiga lo que decía la gente, no es cuando hablaban de Jesús, el hijo del carpintero, pensaban que era hijo de José, ¿verdad? No se llama su madre María. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. La gente está diciendo, ¿y quién es que está predicando a todo? Si este es el hijo del carpintero, ahí está el montón de hermanos que tiene, lo conocemos. ¿De dónde salió siendo un predicador, siendo el Mesías? Hablando porque quiero mencionar que Jacobo, el hermano del Señor, dice aquí el apóstol Pablo. Marcos 6:3, Juan 7:15. Oiga lo que dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Cuando Jesús estuvo en la carne y principió a predicar el Evangelio, sus hermanos no creían que él fuera el Mesías. Y en muchas ocasiones le dice, si vas a ir a la fiesta, andate a conocer, pues andate a Jerusalén. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los hermanos de Jesús en la carne, solo por mamá, ¿verdad? Ellos creyeron en Jesús ya cuando resucitó. Dijeron, es el Mesías. Y después encontramos a 2 hermanos de Jesús en la carne como grandes siervos de liderazgo. Jacobo, Santiago y Judas. Jacobo es Santiago y Judas, líderes de la iglesia primitiva del Señor. Así es que Pablo dice, yo estuve con Pedro un montón aprendiendo. No vi a los discípulos. Me acuerdo de Jacobo, el hermano del Señor Jesús. A él sí lo vi y a él sí lo saludé. Muy bien, versículos 20 en adelante. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Pero por qué dice Pablo no miento? Porque había gente que estaba diciendo que el apóstol Pablo, con todas sus historias que contaba y de que vio al Señor y que se le apareció el Señor, está exagerando, hombre, está diciendo mentiras. Y Pablo dice, no miento, señores. Así fue, yo me encontré con Jesús, Jesús me enseñó la palabra. Para la gente parecía puras historias las de Pablo, ¿verdad? Y Pablo dice, yo no soy ningún mentiroso. Recordemos, hermano, que usted y yo tenemos que ser veraces. La gente debe creer en nosotros, hermano. No tenemos que recurrir a juramentos para estar diciendo, mire, le juro que digo la verdad. A mí me tienen que creer. Y el Señor Jesucristo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Él lo dijo, Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Yo no tengo que estar jurando para que usted me crea. Si yo tengo que jurar para que usted me crea, es señal de que no soy muy creíble, ¿verdad? A mí me van a creer porque yo no soy mentiroso. Ojalá que ese sea el actuar de los cristianos. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Pablo extendió su predicación ya a otras regiones.
¿Por qué estamos hablando tanto de esto? Porque Pablo lo que quiere poner en estos versículos y finalizando el primer capítulo es que él tiene la autoridad de Dios. Siendo judío, metido en la ley, siendo irreprensible según él, fue encontrado por Jesús. Y ahora Jesús lo manda a predicar, Jesús le enseña y Pablo en lo absoluto ha recibido del Señor que tiene que meter algo del judaísmo. Absolutamente no. Él podía simpatizar con esto porque él fue fariseo. Dijo, absolutamente no. Y ahora que están metiendo una torcedura en la iglesia, Pablo da sus credenciales para decir, tengo la autoridad para decir lo que estoy diciendo. Bueno, aquí está Pablo, que era un desconocido allá en Judea cuando llegó, recuerdan ustedes, y bueno, al final de cuentas Pablo ya fue reconocido. Después de esto fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Judea es la tercera, la región baja del pueblo de la nación de Israel. Recuerdan, hay Galilea, Samaria y Judea. En la región de Judea nadie conocía a Pablo personalmente. Él estaba en Galilea. Pero Pablo, dice la gente, aquel que nos perseguía a muerte, ahora está predicando. Toda la gente estaba asombrada del apóstol Pablo, ¿verdad? Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gracias a Dios por este cambio del apóstol Pablo. Ojalá que usted y yo podamos cambiar de esa manera y tener un cambio rotundo, que la gente note que de veras hay cambio en nuestras vidas por Jesucristo. Finaliza él diciendo, y glorificaban a Dios en mí. Yo tengo que ser un instrumento de Dios para que usted le dé la gloria al Señor. Glorifique a Dios, hermano, no con solamente decir gloria a Dios, yo lo digo, yo lo hago, pero con su vida, que la gente diga, gloria a Dios, qué cambio el de esa persona. Tenemos que ser instrumentos de bendición para el Señor. Muy bien, aquí terminamos el primer capítulo, porque Pablo va a entrar directamente a tocar ese tema de las torceduras que hay, que estaban metiéndose a la iglesia, a las iglesias de la región de Galacia. Muy bien, preguntas. ¿Quién le enseñó el evangelio al apóstol Pablo? Número 1. ¿Sí? 2. ¿En qué región de Israel? Dije que Israel tiene 3 regiones. 1, 2 y 3. ¿En qué región de Israel se ubica la ciudad de Jerusalén? Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la autoridad que tú diste a tu siervo, el apóstol Pablo, como él estando en el judaísmo, siendo fiel al judaísmo, reconociéndose él como irreprensible al guardar la ley, ahora conoce a Jesucristo y se da cuenta, Señor, que él no puede vivir cumpliendo la ley, porque la ley le condena, y que ahora con Cristo en el corazón goza el saber que tiene salvación, perdón de pecados, por gracia sola, sin añadir nada del judaísmo a el cristianismo que tú has levantado. Gracias, Señor, porque nosotros no teníamos méritos para cumplir la ley y por eso Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a vivir en santidad para ti y que podamos ser ejemplo, bendecir a mucha gente con nuestra vida, con nuestro cambio, y que mucha gente dé gloria a Dios, reconozca el poder tuyo por el cambio efectuado en nuestras vidas. Bendigo a tu pueblo y que sigamos con el afán, el interés de estudiar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.